La Trueca, praxis investigativas desde el sur. Praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca, praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. Praxis La investigativas Trueca. desde el sur. La Trueca. La Trueca, praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. Me llamo Karina Ochoa, soy profesora, es un decir, me dedico a la docencia y a la investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y estoy en el Departamento de Sociología y formo parte del núcleo académico del doctorado en estudios feministas de la UAM Xochimilco. Sí, es difícil a veces dar definiciones así únicas o definiciones de diccionario respecto a ciertas categorías. Yo preferiría que pudiéramos como desagregar esa idea de qué significarían las praxis investigativas desde el sur. Yo entraría primero por la idea del sur, o sea, como ese ejercicio de problematizar qué entendemos por sur o a qué nos referimos cuando hablamos del sur. Y esto nos hace una ubicación, nos obliga a hacer una ubicación geopolítica. O sea, cuando hablamos del sur, ¿estamos hablando solamente de una ubicación geográfica o estamos hablando de una historia que marca una ubicación geopolítica? Entonces, cuando nos referimos al sur, no solamente nos estamos refiriendo a una construcción geográfica, sino nos estamos refiriendo a una historia de cómo se constituye el sur frente al norte. Y en el ámbito descolonial eso nos hace una ubicación muy específica de cómo desde hace 500 años se construye la idea del centro y la periferia, o los países centrales o las regiones centrales frente a las regiones periféricas. Y esas regiones periféricas son conceptualizadas como sur. Pero además eso implica una reflexión en la matriz saber-poder. O sea, cuando hablamos del sur, no estamos hablando solamente de la posición geográfica del sur, sino estamos hablando de cómo se establece un sistema donde la relación norte-sur implica lógicas de poder, jerarquías que tienen implicaciones en términos macro, pero también en términos micro. Por ejemplo, durante mucho tiempo la lógica del desarrollo ha sido cifrada y pensada en términos de la relación norte-sur, donde el norte es entendido como el lugar donde se procesa, el lugar industrial o industrializado, donde se procesan, digamos, los recursos en términos de industrialización de la región del sur, de donde se extrae fundamentalmente la materia prima o los recursos naturales para que sean procesados en el norte, ¿no? O sea, esta idea de norte-sur o de sur implica también entenderlo en lógicas de extractivistas mundiales, en lógicas de producción mundial que ha dividido el mundo en términos de los países mayormente industrializados, de los países digamos con mayor desarrollo, entre comillas, frente a un sur que es cifrado como empobrecido, como un lugar de donde se pueden extraer recursos, se puede extraer materia prima que va a ser llevado a los espacios de máximo desarrollo. Entonces, cuando hablamos de sur, no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de un lugar geopolítico que también es un lugar epistémico, porque el norte, que es ese norte vinculado a lo desarrollado y a lo industrial, también es el espacio donde están los centros de conocimiento, los centros de investigación, donde se produce el conocimiento válido. Y los sures generalmente son quienes leemos, quienes nos amamantamos de ese conocimiento que viene del norte. Entonces, cuando estamos hablando de praxis investigativa del sur, pensando en el sur, hay una enunciación que no solo implica un posicionamiento geográfico, sino que implica que es un sur que ha sido históricamente construido en condición de inferioridad epistémica y en una condición donde pareciera que el sur es un lugar de no conocimiento o de no producción de conocimiento, en todo caso consumidor del conocimiento.
Entonces, cuando decimos praxis investigativa desde el sur, ya estamos haciendo una enunciación política, es decir, estamos planteando que hay forma de producción de conocimiento a través de ciertas prácticas en territorios que históricamente han sido concebidos como territorios que no producen conocimiento válido. Ahí ya hay un posicionamiento, ¿no? Y cuando hablamos de praxis investigativas, pues estamos hablando justo de un conjunto no solo de prácticas, sino de relacionalidades que producen a partir de la investigación conocimientos. Cuando decimos praxis no es sinónimo de práctica, no es solo el quehacer investigativo. La praxis implica también la relacionalidad en ese quehacer. Entonces, estoy siendo muy didáctica para que quienes nos escuchan, compañeros, compañeras y compañeros, ya sean estudiantes o docentes, podamos entender que cuando hacemos la enunciación de praxis investigativas del sur, no estamos haciendo un concepto abstracto, estamos haciendo un posicionamiento y un lugar de enunciación. Entonces, estas praxis implican relacionalidades en las que construimos conocimientos desde territorios que históricamente son concebidos como espacios de no producción de conocimiento. Eso nos plantea un desafío. ¿Cómo construimos conocimiento desde el sur cuando el sur ha sido cifrado en términos de los territorios que hay que conocer, que hay que conquistar, que hay que extraer, que hay que explotar, pero no los territorios y sus poblaciones que pueden producir conocimiento, que pueden generar alternativas en conocimiento y procesos investigativos? De inicio, hacer praxis investigativa desde el sur significa invertir las lógicas del poder en la idea de la investigación. Entonces, no es solamente producir conocimiento desde los territorios del sur, es producir conocimiento desde una mirada de quienes históricamente han sido cancelados y canceladas para producir ese conocimiento. Producir desde el sur no es solamente producir desde Chile, o desde Brasil, o desde Argentina, por tanto, no desde Estados Unidos. No, producir desde el sur implica apropiarnos de una mirada de sujetas y sujetos y sujetes que históricamente no son identificados como sujetos que producen conocimiento. La praxis investigativa desde el sur implica una mirada subalterna, una mirada de la subalternidad, es decir, una mirada no desde el poder, sino una mirada desde abajo, una mirada desde los territorios, las poblaciones y los saberes que no son reconocidos como tal. Entonces, praxis investigativas desde el sur o de el sur implica un posicionamiento más allá de la geografía y de la localización, digamos, no solo geográfica, sino espacial. Sí, justo el debate descolonial, que tiene como su máxima expresión a partir de la primera década del 2000, lo que empieza a formular es una mirada una mirada desde el sur de lo que llamamos el proyecto civilizatorio moderno. Por ejemplo, ¿qué significa mirar desde el sur? Enrique Dussel, que es un filósofo de origen argentino, nacionalizado mexicano, empieza a formular la idea, y que se inscribe dentro del pensamiento descolonial, empieza a formular la idea de que la modernidad nace en 1472. En el momento en que españoles y portugueses, las coronas española y portuguesa, se abren a la posibilidad de constituirse, dice Dussel, desde un ego unificado, es decir, a partir de los procesos de exploración marítima, llegan a los territorios amerindios y se enfrentan a un otre, las poblaciones amerindias, unos otres y otras, que les posibilitan mirarse a sí mismos en un lugar de superioridad. Los españoles y los portugueses se miran en un lugar de superioridad y para mirarse en un lugar de superioridad tienen que configurar al amerindio y a la amerindia en un lugar de inferioridad. ¿Sí? O sea, no puede ser la Europa central, moderna, superior, sin una alteridad que le refleje esa imagen. Y esa alteridad tiene que ser convertida en periferia, tiene que ser convertida en inferior y tiene que ser convertida en no central para que le refleje a Europa la mirada de sí misma como central.
Aquí Dussel está haciendo un doble movimiento. Por un lado está disputando la narrativa de la dominación, porque la historia que nos han contado de la modernidad es una historia contada desde la experiencia particular europea. Es decir, desde la experiencia particular de ese norte central, que dice, Europa nace, la modernidad nace con la Ilustración, y la Ilustración fue una experiencia particularmente europea. Cuando Dussel dice la modernidad no nace con la Ilustración, sino como subjetividad nace en 1492, está haciendo este desplazamiento del que hablaba hace rato. Es decir, está poniéndose la mirada de la subalternidad, porque está contando la historia de la modernidad no desde los vencedores, no desde la Europa cristiana, colonial, que logra acaparar el sentido de centralidad y el sentido de superioridad, sino le está contando desde esa alteridad negada, desde ese otra, que es nuestra América, que es Abya Yala, donde el proceso de conquista y colonización cambia los patrones de organización de las poblaciones que fueron colonizadas. 1492 es la historia de una modernidad contada desde el sur, es decir, contada desde los y las subalternas, es decir, desde las poblaciones indígenas, indias, dominadas, colonizadas, pero también desde las poblaciones africanas traídas en condición de esclavitud, desde las poblaciones racializadas. Eso es el sur. El debate descolonial lo que viene es a posicionar y a disputar una narrativa de la dominación, planteando una narrativa desde las poblaciones que hemos sido colonizadas, que hemos sido subalternizadas. A eso nos referimos con sur. ¿Qué significa hacer praxis investigativa desde el sur o descolonial? Significa justamente cambiar los lentes hegemónicos, los lentes de la centralidad, y entonces empezar también a disputar las narrativas desde los lentes de las poblaciones que nos ha tocado vivir las dominaciones coloniales y las dominaciones capitalistas y modernas. Yo creo que por lo menos hay dos momentos para ser consecuentes, digamos, con estos debates desde el sur y descoloniales. Lo primero es que hay que desmontar los prejuicios que no aparecen como prejuicios, sino como criterios de validación del conocimiento. La ciencia moderna, la ciencia que se construye después del hecho colonial, es una ciencia que ha construido una serie de prejuicios como criterios de validez epistémica. Por ejemplo, el prejuicio de la universalidad, ¿no? Ese es un prejuicio. Yo lo acabo de mostrar ahorita justo en el ejemplo de la disputa de las narrativas, porque la narrativa que nos han contado a nosotros, a nosotras, a nosotres, respecto a la historia de la modernidad, es una narrativa o la historia universal. Yo no sé si aquí en Chile, pero cuando yo era pequeña en México, a mí me contaron la historia universal y lo que me contaron fue la historia de Europa. Me contaron la historia de la Edad Media, del Renacimiento, de la Ilustración, y después de la Ilustración me contaron algo de la historia americana, ¿no? Entonces, ahí hay un prejuicio, porque a mí me cuentan algo que nombran como historia universal cuando es la historia particular de Europa. A mí, cuando me enseñaron historia universal, no me enseñaron la historia de Asia, no me enseñaron la historia, por tanto, del Oriente Lejano, China, Japón, Indonesia, Mongolia. No me contaron la historia del Oriente Cercano, o sea, no me contaron la historia de Turquía, Irak, Irán, no me contaron la historia de África con toda la diversidad histórica que tiene. Si acaso me contaron algo de Egipto como una historia vieja, como una historia del pasado, pero no como parte de la historia de la modernidad. Y tampoco me contaron la historia de la propia región continental y caribeña en la que vivimos como una historia que formara parte de esa historia universal. Esas historias me las contaron como historias particulares y la historia europea me la contaron como historia universal. Por lo tanto, ahí hay un prejuicio. O sea, Europa no es universal, pero se presenta como aspiración universal. Por eso es que seguimos replicando el modelo norteamericano y el modelo eurocéntrico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La construcción del conocimiento está llena de prejuicios que sostienen la hegemonía política
de los países centrales o los países del norte o los países colonizadores o neocolonizadores y aparece como criterio de verdad, ¿sí? Entonces, el primer momento es cómo hacemos evidente que el método científico es un método que en realidad está contenido por intereses del poder que garantizan que estos modelos jerárquicos, tanto macroeconómicos como macrosociales y microsociales, permanezcan. Es decir, generan lentes que bajo los criterios del conocimiento científico reproducen la lógica del establishment, por decirlo de alguna manera. Y eso significa que hagamos un aporte crítico que lo hace el debate descolonial respecto a cómo el conocimiento y el método científico moderno es construido para que prevalezca la mirada hegemónica de la relación norte-sur, por ejemplo. Y un segundo momento tiene que ver con cómo nos ponemos la camiseta del sur para construir criterios de construcción del conocimiento donde validemos esos saberes, esos conocimientos que por este sistema hegemónico mundial no son validados como conocimientos. Ejemplo, la partera del pueblo, la abuela que conoce de medicina tradicional, ese conocimiento no es validado como conocimiento porque en realidad es un conocimiento de una sujeta que dentro de los cánones establecidos no puede producir conocimiento porque las abuelas que no fueron a la escuela y a la universidad son ignorantes. No son ignorantes, las abuelas tienen conocimientos basados en la experiencia y basados en muchos procesos diversos que nos pueden interpelar también desde estos posicionamientos de recuperar las miradas del sur. El conocimiento de los pescadores o pescadoras que conocen mucho de la mar, pero que no son ingenieros marítimos, o no sé cómo se llaman, o que no son biólogos marítimos o biólogas marítimas, no es validado porque no corresponde a toda la institucionalidad que durante 500 años se ha constituido y valida el conocimiento que viene solo de las universidades. Y entonces, ¿cómo hacemos para desde las praxis investigativas del sur validar, resaltar, visibilizar conocimientos que deben ser validados porque son conocimientos que están teniendo, digamos, vigencia y que están teniendo fuerza para las existencias de comunidades, de colectividades y de realidades que si no están en la universidad no significa que no producen conocimientos, significa que producen conocimientos que tienen otros terrenos de existencia y de validez. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la praxis investigativa desde el sur o del sur no tiene que ver nada más con la dimensión geográfica de que en Chile la universidad va a producir conocimiento. Si seguimos produciendo conocimiento bajo los criterios hegemónicos, da igual que produzcamos en la USACH conocimiento, porque es igual que si producimos conocimiento en cualquier otro lugar del mundo bajo criterios hegemónicos donde se desconoce la existencia de las poblaciones subalternizadas históricamente. Hay un compromiso. Hablar de praxis investigativa descolonial y del sur implica un compromiso de recuperación de existencias históricamente negadas. La Troika, las praxis investigativas desde el sur. Praxis investigativas desde el sur. Praxis investigativas desde el sur.